comenzar la clase de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están, jóvenes? Vamos comentando. Hoy día le voy a comentar de 3 aspectos relacionados, obviamente, a la materia. El primero tiene que ver con el avance. El segundo, con el proceso a seguir en el segundo parcial, como habíamos quedado. Y tercero, vamos tal vez a despejar algunas dudas o consultas que tengan sobre el primer parcial. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esos 3 puntos hoy día y veremos. Bien, vamos con el primero. Como ustedes saben, dentro de lo que es el avance de la materia, nosotros prácticamente venimos trabajando la gran mayoría desde marzo. Algunos seguramente, obviamente, tal vez se han reintegrado recientemente en agosto, como se supone. Pero con la mayoría hemos estado trabajando desde marzo, abril, mayo, etcétera. Entonces, es probable que algunos ya tengan un buen avance en su proyecto. Y por ello comentarle lo siguiente. Primero, que este mes de septiembre vamos a concluir con lo que viene a ser avance o desarrollo de clases, como se quiera llamarlo. Y en octubre nos vamos a dedicar exclusivamente a hacer revisiones. Básicamente de 2 aspectos. Por un lado, lo que viene a ser el segundo examen parcial, que ya tiene fecha. Y por otro lado, también el proyecto de la materia. Entonces, en base a ello, vayan tomando sus previsiones, vayan agendando sus actividades para que no les tome por sorpresa y de repente se descuiden. ¿Sí? En síntesis, dije que en el transcurso de septiembre vamos a terminar con todo lo que sea avance. Y octubre nos vamos a dedicar a hacer revisiones y exámenes. Revisiones de 2 cosas que vienen a ser, por un lado, el segundo parcial, por otro lado, el proyecto de la materia, y también nuestro examen escrito final. Entonces, vayan registrando, vayan tomando en cuenta. De repente algunos están algo distendidos en el tema del proyecto. Más adelante les voy a colocar la fecha con precisión. Pero es más probable que la primera, máximo segunda semana de octubre estemos revisando el proyecto. Entonces, vayan registrando ese aspecto en cuanto a lo que viene a ser el avance de la materia. Segundo punto, les decía, vamos a comentar sobre lo que es el proceso. Coloquen entonces como un título, subtítulo, el proceso para el segundo parcial. Bien, dentro de lo que viene a ser el desarrollo de lo que es nuestro segundo examen parcial, en la clase anterior hemos comentado básicamente
dos aspectos que han quedado plenamente definidos. Por un lado, hemos definido la funcionalidad mínima requerida que deben conseguir en cuanto a software. Y por otro lado, también hemos definido las herramientas que tienen como opciones para utilizar durante la implementación del software. Sin perder de vista el tema central de la materia, que son los tres puntos que nosotros lo hemos definido como desafíos de la materia. Por ejemplo, habíamos dicho que dentro de lo que viene a ser los objetivos o desafíos de la materia está en la calidad del software. Por otro lado, hemos hablado de la productividad. Y finalmente, el tema relacionado a la innovación. Entonces, fíjense que lo estoy volviendo a repetir. Les estoy diciendo que deben tomar en cuenta el desarrollo de su proyecto, en este caso del segundo examen parcial, y cualquier otro software que hagamos, siempre a partir de estos tres elementos. Por ejemplo, cuando ustedes hagan la defensa de su software, cualquier indagación, examinación que se haga, seguramente va a estar en función a ello. Cuando hemos hablado de calidad, hemos hablado de usar los factores de calidad. ¿Cuántos factores de calidad son? ¿Alguien recuerda? 7. 7, ¿no? Bien, entonces ese es su desafío. Más allá de lo que el software debe hacer, más allá de lo que hemos comentado en cuanto a funcionalidad, en cuanto a requerimientos, deben conseguir plasmar esos factores de calidad. Y desde el punto de vista de productividad, obviamente hemos hablado de que deben utilizar herramientas que les agilice el proceso de software, el desarrollo. Nosotros lo vamos a abordar desde 3 puntos de vista para mejorar o acelerar el proceso de software. Primero, los procesos de software. Es decir, vamos a utilizar un proceso, llamémoslo en teoría, mucho más ágil, al igual que también herramientas, servicios, deben consumir servicios, no necesariamente desarrollarlos, en el caso si tuvieran que implementar algo que requiera un trabajo relativamente complejo, no necesariamente tienen que desarrollarlo, pueden utilizar servicios para eso. Obviamente también deben trabajar con el enfoque de desarrollo de software basado en componentes. Y enseguida voy a comentar un poco más sobre el punto del proceso en sí. Para mejorar la productividad vamos a trabajar sobre eso. Vamos a utilizar un proceso, un marco de trabajo lo suficientemente ágil. Vamos a utilizar el enfoque de desarrollo de software basado en componentes. En lo posible deberían ocupar servicios, consumir servicios. En términos como tenemos que hacer aplicaciones que funcionen tanto para Android como para iOS,
obviamente vamos a usar una herramienta que nos permita generar, como alguien dice por ahí, trabajar una vez y tenerlo para los dos ambientes en la aplicación. Y el aspecto de innovación lo vamos a hacer a través, obviamente, de lo que habíamos definido, como por ejemplo, facilitar el uso. En este caso, queremos facilitar el proceso de registro del conteo de votos. Según hemos comentado y hemos acordado, lo vamos a hacer a través de imágenes o fotos. Las fotos o imágenes deberían ser plenamente trabajadas e interpretadas para convertirlas seguramente en información, en datos, para poderlo ir centralizando y convirtiendo en información que nos pueda mostrar al final o en proceso la estadística, pues, ¿no? Y los resultados. Luego, dentro de lo que viene a ser la interpretación de la imagen, habíamos quedado que pueden utilizar cualquier componente hecho por alguna persona en alguna parte del mundo o alguna empresa, algún componente que a partir de imágenes pueda hacer un reconocimiento de caracteres con CR. Pero tampoco deben olvidar que las actas hay partes que están llenadas de forma manual, manuscrita. Entonces también hay que pensar en aspectos de tipo ICR o cosas por el estilo. Entonces, sin hablar de nada más, podría implementar la aplicación mediante ese tipo de componentes. Una segunda opción también en vez de eso es tal vez usar servicios de IA, de inteligencia artificial. Hay servicios que están justamente preparados para este tipo de propósitos. Entonces, esas son, digamos, las alternativas que podrían utilizar con el propósito de conseguir finalmente tener una estadística, pues, ¿no? Bien. Ahora ya en términos de lo que viene a ser el proceso de software, el proceso de software lo vamos a ocupar de esta manera. Ustedes saben y conocen, por ejemplo, el proceso unificado. El proceso unificado puede ser tan ágil como ustedes quieran. En ninguna parte el proceso unificado se convierte en algo lento o tedioso, o mucho menos. Si eso ocurre es porque de repente no le están entendiendo bien al proceso unificado. El proceso unificado tiene un enfoque de un desarrollo de forma iterativa e incremental. Eso quiere decir que yo puedo descomponer todo el proceso de software en un conjunto de ciclos, donde cada ciclo va a ir generando una versión operativa e incremental. Y lo que nosotros típicamente hacemos es combinar el proceso unificado con UML. ¿Así es, no? ¿O no? Eso es lo que hacemos. El proceso unificado, de manera muy puntual, nos describe cómo hacer cada una de las actividades que se requieren dentro del proceso de software.
Es decir, puntualmente nos dice y nos indica cómo hacer qué. Y para representar los resultados que se van obteniendo en cada una de esas actividades que tiene el proceso unificado, nos sugiere utilizar UML. UML en este caso, obviamente, como un lenguaje que nos permite modelar el software. Bueno, eso lo conocen, no les estoy contando nada nuevo. Ahora, en este segundo examen parcial vamos a cambiar. No vamos a usar, por esta vez, ni el proceso unificado, ni tampoco UML. Es decir, vamos a usar tal vez UML mínimamente. Entonces, ¿qué van a usar? Bueno, cuando uno desarrolla software, por lo general precisa dos elementos. Uno, precisamos demarcar, definir un proceso, un conjunto de actividades, conjunto de tareas que nos conduzcan a obtener un producto que se llama software. Y por otro lado, necesitamos algún tipo de notación de lenguaje que nos permita ir representando los resultados que vamos generando a lo largo de ese proceso. Ahorita hemos acabado de decir que no vamos a usar de manera completa el proceso unificado, sino que lo vamos a colocar dentro del marco de trabajo establecido por Scrum. Todos ustedes saben y conocen Scrum y sabemos que Scrum no es una metodología como tal, sino más bien Scrum se entiende y se lo debería siempre verlo desde el punto de vista de que es un marco de trabajo. ¿Qué es un marco de trabajo? En inglés, un marco de trabajo, ¿cómo sería? Ustedes que son capos para el inglés. A ver, vamos con Hurtado, Rosángela. La veo con cara que sabe muy bien inglés, más o menos, ¿no? Bueno, entonces vamos con Limber Herba. No sabría decirle, ingeniero. Increíble, no puede ser. Yo pensé que usted era de verdad capísimo para el inglés, pero... A ver, yo sé que saben, nada más que no se dan cuenta o no quieren decirlo. A ver, vamos con Wendy. Ingeniero. Está Wendy Catari. Ingeniero. Sí. Marco de trabajo en realidad es un conjunto de palabras, como son dos, se resume en una sola en inglés. Framework. Eso pues, ¿cómo lo van a saber? Si todo el tiempo hablando de framework. ¿O no? Claro. Es como cuando les pregunté las primeras clases que nos conocimos, y yo les decía, oigan, ¿alguien puede decirme qué significa case o case? Y pocos se dieron cuenta que eso significa ingeniería de software asistida por computadora, y sin embargo todo el tiempo hablan de case y todo el tiempo lo usan. ¿Se acuerdan o no? Algo parecido. O sea, hablar de un marco de trabajo es hablar de un framework. Y si tuviéramos que decir dónde cae Scrum, eso es un framework. ¿Un framework para qué? Obviamente no es para escribir código. No es un framework para, no sé, implementar el lado del cliente o el lado del servidor. No es eso. Es un framework para el proceso de software. Es un framework que más o menos nos trata de delinear, de definir aspectos que deberíamos tomarlos en cuenta durante el proceso de software. Es como que nosotros buscamos un proceso y lo tenemos que acomodar en ese marco de trabajo establecido por Scrum. ¿Se entiende?
Entonces, véanlo de esa manera. No esperen encontrar en Scrum una metodología como tal. El proceso unificado sí lo es muy completo, dice todo. Primero hace esto, luego aquello, después esto, después allá, y para esto usa esto. Eso lo dice el proceso unificado. Eso es bueno, pero para algunos les resulta muy complicado aplicar el proceso unificado porque sienten que están cohibidos, que no son flexibles, que están limitados. Entonces, la gente quiere algo más liviano, más cool, no sé, más ágil, como se dice, pues, ¿no? Y ahí está. Scrum. Pero entiéndanlo bien y aplíquenlo bien. Si ustedes leen Scrum, es un conjunto de principios, un conjunto de reglas, un conjunto de referencias y no es más. Pero a Scrum le falta algo. Yo es como que yo les preguntara esto, no sé, creo que ya les pregunté. ¿Alguna vez ustedes cuando han desarrollado software algo que hacen obligatoriamente es entender el problema? ¿O no? ¿O pueden desarrollar software sin entender el problema? No pueden. Cuando desarrollan software tienen que buscar soluciones y plantear soluciones, ¿o no? ¿Sí? Entender el problema no es otra cosa que análisis. Buscar soluciones no es otra cosa que diseño. Cada momento tienen que escribir código. Eso es implementar o programar o codificar, como quieran llamarlo. Como también en algún momento tienen que asegurarse que el software tiene la mínima probabilidad de fallar, y eso no es otra cosa que prueba. Yo no creo que alguien de ustedes desarrolle software sin incluir estas actividades, o lo hacen. No, imposible. Ahora, lo que cambia, lo que difiere de uno a otro es la forma de cómo trabajan. Hay quienes entienden bien el problema completo, todo el problema, y luego recién pasan diseño. Tienen la solución completa y luego recién pasan implementación. Hay otros que no. Unos que agarran el software, lo descomponen en partes y mientras van avanzando van haciendo ya el desarrollo del software. Pero se toman su tiempo para analizar, se toman su tiempo para diseñar el software. Pero también hay aquellos que hacen esto, ¿no? Que normalmente la mayoría de mucha gente. ¿No? Tu teléfono personal de hoy, tu celular. ¿Pero para qué, pues? Dice que quieren hablar conmigo. ¿Sobre qué? No tengo ni idea. ¿Sobre qué, pues? Dice que voy a llamarte a Cota para ver porque la línea está mal. ¿Llamaste? Nunca llamé a Cota. Entonces, mi mamá. No. Voy a colgarme. No. Ok. Bueno, hay una pequeña interrupción. Bien, le decía, que cuando nosotros hablamos de procesos de software, hablamos de un conjunto de actividades. Hay gente que desarrolla software así. Todo lo hace y lo reduce a código. Ni siquiera entendió bien el problema y ya está escribiendo código. Ni siquiera tiene la solución clara para resolver el problema y también está escribiendo código. Es decir, hace análisis, hace diseño, hace implementación, hace pruebas, escribiendo código. Eso ya será pues programación extrema, más. Esa forma de trabajo. Entonces, lo que quiero que traten de comprender es que para desarrollar software hay muchos caminos, muchas formas, no hay una que sea la mejor, ni la ideal, ni mucho menos. La que hay es la más conveniente de acuerdo al enfoque o a las características del proyecto que se dé. Nosotros, en este caso, en esta ocasión, para este proyecto por fines netamente académicos, vamos a utilizar Scrum inicialmente como un marco de trabajo que nos va a delinear nuestro proceso de software. Pero como Scrum es algo chuto, es decir, no tiene, digamos, una notación específica para representar muchas cosas,
Y cuando nosotros desarrollamos software, fíjense un detalle muy interesante, cuando nosotros desarrollamos software, y esto yo les pedí en el primer parcial, ustedes se acuerdan, en el primer parcial les pedí que Scrum lo combinen con UML. Y de UML les había pedido 3 diagramas. Un diagrama que muestre la funcionalidad o la interacción que tiene el software con el mundo externo. Y lo hicieron a través de diagramas de caso de uso. Otro diagrama que le pedí fue el diagrama de la arquitectura del software. Necesitamos modelar la arquitectura del software, necesariamente. ¿Por qué? Porque el software tiene un montón de componentes, artefactos que precisamos saber dónde va qué. Y eso lo han hecho a través de diagramas de despliegue y algunos lo combinaron con diagramas de paquete y está bien. Y el tercer tipo de diagrama que necesitamos es un diagrama que nos muestre el tema de la persistencia de datos. Eso ya lo hicimos en el primer semestre, perdón, en el primer examen parcial. En este segundo examen parcial, lo que vamos a hacer es reemplazar parcialmente a UML. ¿Con quién la vamos a reemplazar? Han debido escuchar hablar de C4. ¿Escucharon hablar de C4, no ves? Sí. Sí. Bien, lo que han escuchado, obviamente, muy bien, y lo que no han escuchado, no lo conocen, van a tener la oportunidad de conocerlo. C4 es, llamémoslo así, una alternativa que viene así, a ver, no sé, yo creo que ustedes saben la historia, pero más o menos viene de esta manera, ¿no? ¿Por qué aparece el proceso? ¿Por qué aparece Scrum? Scrum aparece para llamémoslo así, para complacer a aquellos que reniegan contra el proceso unificado. Hay gente que dice que el proceso unificado es muy lento, muy pesado, muy burocrático, que tiene muchas actividades, que complica el proceso de software. Bueno, hay gente que piensa así. Entonces, aparece Scrum. Así como hay gente que protesta o reniega contra el proceso unificado, también existe gente que reniega o protesta contra UML. ¿Qué dicen de UML? Que tiene una gran cantidad de diagramas, que son muy confusos, que hay que aprender mucha sintaxis, que son demasiados abstractos, que no se parecen en nada a la realidad y no sé cuánto más. Entonces, para satisfacer a los que veían contra el proceso unificado aparece Scrum, un proceso ágil. Muchos términos el nombre, pero es bonito, ágil. Porque esa es la idea, pues, ¿no? ¿Y qué hacen con UML? Lo mismo. Ocurre que hay gente pues, que piensa que usar UML cuando desarrollamos software, piensa que está obligado a utilizar todos los diagramas de UML y para nada es cierto. UML tendrá muchos diagramas, pero ni el proceso unificado ni ningún proceso obliga a que tengamos que realizar todos los diagramas. Los diagramas nosotros los utilizamos para elaborar otros modelos de lo que precisamos modelar. Entonces aparece C4. C4 que tiene como propósito, digamos, dotar a los desarrolladores de software de una notación también ágil. Es decir, una notación algo mucho más liviana, mucho más parecida al mundo real, donde no haya tantas convenciones que hacer, porque eso es lo que dice, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe por qué se llama C4? Es como las 4P, ¿se acuerdan por qué se llama 4P? Son 4P. La 4P porque era personal, producto, proceso y proyecto. C4 es lo mismo. Podría haber sido 4C, si hay todo en español. Pero se denomina C4 porque habla de llegar a una especie de modelar, aunque el término modelar tal vez es muy grande, pero la idea es esa, modelar. Modelar el software desde un punto de vista de visualizarlo
es del lado del contexto, una C, contenedores, otra C, componentes, otra C, y finalmente el código o las clases. Entonces, ahí está una nueva propuesta, no es tan nueva tampoco, pero tampoco es muy antigua, que tiene como propósito en este caso poder tener una alternativa para cuando tengamos que desarrollar software utilizando C4. En aquellos lugares donde ustedes ven que no llega a C4, no tienen por qué no usar UML. Es decir, usar C4 no significa que no tengan que usar UML. Es más, yo podría usar todo el enfoque de C4 así completamente y ocupar la notación de UML sin ningún problema. De hecho, eso es lo que nosotros hicimos en el primer examen parcial. En el primer examen parcial hemos hecho eso. Hemos ocupado el enfoque de C4, pero hemos usado la notación de UML. Ahora, en este caso, en este examen, ustedes van a ocupar C4 en su totalidad, en su enfoque y también en su correspondiente notación. Bueno, jóvenes, ya tienen entonces definido lo relacionado a lo que viene a ser el proceso. Ya, les decía que hoy día tenemos 3 puntos. El primer punto, el tema del avance de la materia, que ya les he comentado un cronograma, un macro cronograma, que en teoría, repito, septiembre terminamos avance, octubre nos dedicamos a evaluaciones tanto de segundo parcial, proyecto y examen final. El segundo punto que les comenté es el proceso que vamos a utilizar para lo que es el segundo examen parcial. Y el tercer punto, queda abierto el micrófono para aquellos jóvenes que tengan alguna pregunta o dudas. Vamos preguntando antes que María Belsi se duerma. Está con hambre, ¿no, María Belsi? Bien, vamos, ¿alguien tiene pregunta por ahí? Ingeniero, una pregunta. ¿Quién está hablando? Ah, Gualberto. Tanto tiempo, ¿cómo está Gualberto? Vamos, escuchando. Todo bien, ingeniero. La pregunta era, ingeniero, de que vamos a utilizar el C4 y no Scrum, pero podemos utilizar lo que es UML con C4 combinado, ¿no? No. A ver, de nuevo. Están obligados a usar Scrum, o Scrum, como quieran pronunciar. Sí o sí, deben usar Scrum. Pero Scrum lo único que le es el marco de trabajo, nada más. Ahora, para representar los modelos que necesito, le dije 3 modelos por lo menos, para eso van a utilizar C4. En síntesis, van a combinar Scrum más C4. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Gracias. Ahora, opcionalmente, si ven necesario, pueden también extender C4 utilizando algo de UML, pero si realmente es necesario, si no, no. Solamente C4 y Scrum. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Jacob, Camila. Sí, en el examen final nos va a evaluar Scrum, C4, PUTS. Todo lo que hagamos en lo que hayamos comentado en clases, lo que hubiéramos dado de tarea, lo que sea parte del examen de los parciales, eso es el examen final. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, pues jóvenes, a ver, alguien por ahí, ¿quién es el que está hablando? Yo, ingeniero Elías Flores, quería hacerle una pregunta básica. Sí. Cuando nos pidió desarrollar el software para la aplicación móvil, nos pidió un lenguaje
lenguaje llamado React. No sé si ese lenguaje es opcional o sí tenemos que basarlo en ese lenguaje. Sí, la implementación de la aplicación móvil tienen dos opciones. Usan Flutter o usan React Native. Cualquiera de los dos. Sí o sí. Eso es obligatorio. Gracias. Bien. ¿Algo más? Bien, jóvenes. Los dejo. Veámonos el martes a las 4 en punto. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero.